Bien, ahora ya vamos a aprender a trabajar con lo que sería el texto dentro de Photoshop CC en su versión 2017. Para ello voy a trabajar con un archivo en blanco. Ustedes no es necesario descargar ningún archivo. Ustedes pueden abrir un archivo de las dimensiones que quieran. No afecta absolutamente nada. Muy bien, la herramienta de texto la encontramos por acá, donde está esta T, o podemos activarla también con la tecla T de nuestro teclado. Ahí la activamos. Tenemos diferentes formas de texto. Una es simplemente dando un clic y escribimos Photoshop. Bueno, aquí yo lo tengo hacia la derecha. Muy bien. Eso es todo. La otra forma de crear texto es clic sostenido y arrastramos. Y obtenemos este recuadro. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, que este, pues como se pueden dar cuenta, no tiene ningún tipo de por así decirlo, restricción. Yo puedo ir escribiendo a mi antojo. Es más, voy a pegar un texto que tengo escrito, que tengo copiado. Puedo ir escribiendo a mi antojo y esto es lo que voy a tener, una línea larga de texto que yo voy a tener que empezar a, bueno, para editar cada texto, presiono la tecla T y sobre algún texto que ya tenga creado, doy clic para poder editarlo y luego voy a tener que simplemente empezar a dar enter para acomodar mi texto. Y como se pueden dar cuenta es bastante tedioso. Puedo decirle centrado. Puedo modificar también de manera diferente cada una de mis líneas. Sí, a lo mejor eso es lo que quiero, pero no es lo que estoy buscando. A diferencia de este tipo de texto que es con recuadro, voy a eliminar esta parte de acá y voy a dar control V, que él automáticamente me reconoce el recuadro. Puedo empezar a, voy a primero que todo, perdón, creo que queda esta capa de aquí, voy a eliminarla. Cada texto que yo cree es una capa independiente. Ahora voy a tomar esto y voy a tratar de cambiarlo. Bueno, no lo hagamos por una tan común. Vamos a utilizar esto. Muy bien. Ahora puedo empezar a decirle que quiero todo centrado, que quiero todo hacia la izquierda. ¿Qué pasa si lo quiero justificado? Ya que no veo aquí por ningún lado esa opción. Bueno, pues activo, le doy clic acá en este pequeño botón que se llama conmutar paneles, carácter y párrafo. Aquí me dan estos dos paneles. Puedo estirarlos si yo quiero. Ya habíamos visto eso en videos anteriores. Tengo el panel de carácter, que son algunas de las herramientas que tengo acá, más otras más. Tengo las dimensiones. Puedo hacerlo, voy a seleccionarlo. Puedo hacerlo un poco más grande. Puedo decirle qué tipo de letra quiero. Puedo decirle el estilo. Puedo aumentar la distancia entre líneas. Y aquí noten que al aumentar la distancia entre líneas empiezan a desaparecer porque noten que este recuadro solamente llega hasta acá. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo este tipo de texto que fue el que creé con un solo clic? Noten que no puedo estirarlo ni nada, pero este de aquí sí puedo estirarlo, y eso no quiere decir que voy a estirar la letra, sino que voy a estirar el recuadro para saber cuánta cantidad de texto quiero ver. Aquí obviamente voy a
dejar esto tal cual estaba. No recuerdo la cantidad exacta. Creo que es muy poco. Muy poco, así es. Voy a dejarlo en 20. Un poco más, que sean 25. Muy bien. Puedo también decirle irme a párrafo. Bueno, puedo aumentar también el porcentaje del tamaño. Voy a dejarlo en 100% en vertical. Y también puedo modificar su tamaño horizontal. También puedo trabajar el color. Y tengo también por acá el párrafo donde puedo decirle que quiero izquierda, centrado, derecha. Lo quiero todo justificado. Justificado último al centro, justificado último a la izquierda. O completamente justificado. Voy a utilizar este. Y voy a estirar esto un poco. De esta forma. Muy bien. Voy a hacer eso y lo voy a mandar por acá. Y muy bien, esas son las diferencias entre ambos textos. Bueno, pues ¿para qué se suele utilizar uno y para qué se suele utilizar el otro? El texto de un solo clic, bueno, por lo general se suele utilizar para títulos o textos cortos, mientras que el de recuadro para textos largos o para párrafos. Ahora, al trabajar con este contexto en Photoshop, aunque tenga un montón de texto en una sola capa, por ejemplo, en este caso, no necesariamente todo el texto tiene que tener el mismo formato. Puedo decirle a este que tenga un color, a este que tenga otro tipo de color, esta línea que tenga otro tipo de letra, y lo mismo con este tipo de texto. Puedo decirle este que sea bold y voy a aumentar un poco. Decirle CC 2017. Voy a tomar todo esto. Y voy a reducirlo por acá. Voy a disminuirlo. Muy bien. Y voy a decirle que lo quiero centrar. Y también aquí puedo empezar a jugar con diferentes tipos de letra, diferentes colores dentro de un mismo o dentro de una misma capa. Las capas de texto, noten que tienen este tipo de símbolo, pero eso no quiere decir que no se puedan trabajar como cualquier otra capa. Yo puedo empezar a estirarla también con control T y aún así voy a conservar mi texto y puedo empezar a modificarlo. Puedo darle control T también. Voy a dejarlo como estaba antes. Control T. Puedo decirle que quiero deformarlo. Perdón. Control T. Puedo decirle que quiero sesgar. O puedo decirle que quiero rotarlo. Muy bien, si quiero activar las otras transformaciones libres, debo decirle clic derecho, clic derecho, rasterizar texto. Y al rasterizar el texto, voy a tener las demás formas de transformación libre. Voy a darle control Z para llevarlo nuevamente a texto. También puedo decirle, por ejemplo, crear trazado de trabajo. Para obtener estos puntos de aquí. Y puedo empezar a modificarlos con esta herramienta de aquí. Para tener
líneas guía que me pueden servir para dibujar algo más. Voy a darle control Z a todo eso. Muy bien, y otra de las cosas que se pueden hacer con el texto de Photoshop, por ejemplo, voy a copiar una imagen que ya tenía previamente. Pueden copiar la imagen que ustedes quieran. Simplemente es para mostrar. Voy a apagar esto. Tenemos otras dos opciones acá, que es la de herramienta de máscara de texto vertical. Voy a dar clic. Bueno, voy a hacerla más bien horizontal, común y corriente. Voy a dar un clic por acá y voy a escribir espacio. Tomar esto, bueno, me da igual la tipología. No, perdón, voy a hacerlo nuevamente. Doy clic. Espacio. Y con control puedo empezar a moverlo. Voy a cambiar la tipología. Voy a colocar esta si quiero. Y lo que voy a obtener es simplemente una selección. Noten que no puedo hacer absolutamente nada con esto, es simplemente una selección. Y luego de tener esa selección simplemente voy a decirle crear máscara o añadir una máscara. Y ahí tengo. También voy a hacerlo nuevamente. Control D para eliminar esa selección. Voy a hacerlo un poco más grande. Control, voy a hacerle que sea centrado. Voy a aumentar esto muy bien. Y creo mi selección. Ahora puedo empezar a mover el texto junto con la imagen o puedo desenlazar y mover solamente el texto o mover solamente la imagen. Muy bien. Hay varias formas de hacer eso. Voy a darle control J y voy a eliminar esta máscara, eliminar máscara de capa. También podemos hacerlo simplemente escribiendo de color negro o de color, vamos a hacerlo en color rojo, da igual el color. Voy a escribir acá, espacio. Y con la tecla W voy a seleccionar. Es básicamente lo mismo, simplemente con más pasos. Y voy a crear la máscara. Puedo crearla de esta forma o con control I de esta forma. Que sería lo contrario. Muy bien. Bueno, y otra de las cosas que podríamos hacer también, voy a llevar esto por acá arriba. Y voy a crear con la herramienta de pluma un punto. Por acá voy a dar clic sostenido para crear un camino un poco suavizado. De esta manera. Enter. Clic por acá. Y voy a crear un texto. Noten que lo que quiero hacer es que el texto siga este recorrido. Pero necesito primero seleccionar la capa de forma para que al colocar el cursor noten este símbolo. Y ahora sí voy a poder empezar a escribir Photoshop CC 2017. Ahora no tengo nada acá porque estos son los controladores, así que voy a empezar a moverlos con esta flecha de acá. Mantengo presionada la tecla control. Estoy llevando para acá. Muy bien, está saliendo para el lado que no es, así que voy a llevar mi controlador hacia arriba para tenerlo de esta forma. Y ahí tenemos nuestro cursor, o nuestro texto, perdón, siguiendo este camino. Y perfectamente puedo apagar la forma las veces que yo quiera. También puedo dar clic con esta flecha, con esta herramienta de flecha, doy clic sobre la forma y puedo empezar a editarla. Puedo empezar a cambiar su curva y noten que el texto va a seguir
la curva que generemos ahora. Y bien, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer con el texto o con las capas de texto dentro de Photoshop. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los efectos y los estilos de capa, y para ello vamos a trabajar con un archivo que les voy a dejar en la descripción del video. Ustedes pueden descargarlo para seguir el paso a paso de la lección, o pueden trabajar con un archivo propio de ustedes. Muy bien, tenemos aquí dos capas. Esta la hicimos, o este efecto lo logramos a través de una máscara de capa en una de las acciones anteriores, y tenemos esta imagen por acá. Vamos a empezar. Primero voy a control J para copiar esta capa y mantener la original, y voy a trabajar un poco con esta. ¿Y cómo obtenemos los estilos de capa? Bueno, los estilos de capa son muy sencillos de obtener. Simplemente damos doble clic sobre cualquier capa. Voy a dar doble clic y ahí voy a obtener mis estilos de capa. Voy a dar cancelar por un momento, y antes que nada voy a tomar esto, voy a reducirlo un poco, aceptar, y voy a dar doble clic, y aquí tenemos un montón de estilos de capa, bueno, varios estilos de capa. Ya veremos para qué sirve cada uno. Voy a activar el primero, el bisel de relieve. Noten acá en los bordes cómo se empieza a biselar un poco. Voy a acercarme mejor, doble clic, bisel, y noten cómo se empieza a generar este efecto de bisel en los bordes. Ahora noten que, bueno, aquí lo que estoy haciendo es trabajar con los controladores de la capa, más no del estilo. Así que para trabajar con los estilos debo dar clic acá. No acá, sino acá. Ya que acá estamos trabajando con controladores generales, donde necesito los controladores de este estilo específico. Y aquí puedo empezar a dar profundidad. Decirle que lo quiero hacia arriba o hacia abajo. Aumentar el bisel. Voy a darle OK por un momento. Y noten que aquí tengo los efectos, el bisel y relieve. Puedo perfectamente dar doble clic para modificar. Puedo aumentar el tamaño. Puedo suavizarlo cuanto yo quiera. Puedo decir que quiero ver el resultado final o que no lo quiero ver. Voy a darle OK. Y noten que esta es una capa rasterizada. Ahora, cuando estamos trabajando con, por ejemplo, con capas de ajuste o con algún filtro, es importante tener en cuenta, pero en el caso de los estilos de capa, da igual si es una capa rasterizada o es un objeto inteligente. Perdón, ¿dónde está? Es un objeto inteligente. Da igual, ya que siempre se van a trabajar por separado y siempre va a recordar la información de la capa original. Muy bien, seguimos mirando. Podemos dar doble clic nuevamente. No necesariamente tenemos que dar doble clic acá. Bueno, también podemos apagar un efecto o todos los efectos que tengamos. Voy a dar doble clic. Seguimos mirando. Podemos hablar del contorno. Y aquí podemos empezar a notar las diferencias. Y podemos también añadir una textura. Inclusive podemos agregar un motivo nuevo de nuestra autoría. Luego tenemos lo que sería el trazo, el tamaño del trazo y la opacidad, por supuesto. Es un trazo sobre los bordes de nuestra capa. Tenemos lo que sería la sombra interior. Voy a apagar por un momento el bisel. Puedo aumentar la sombra interior. Es esta que tenemos acá. Tamaño para difuminarla un poco más. Y también podemos decirle que queremos trabajarla con un ángulo específico.
que queremos aumentar la opacidad o que queremos disminuirla. Podemos generar también un resplandor interior, aunque en este caso sería muy tenue, sería, por así decirlo, lo opuesto, que se ve mucho mejor. Bueno, se ve más, no mejor. Voy a eliminarle el ruido. Sería lo opuesto a tener la sombra interior, ya que esto lo que haría sería iluminarlo un poco. De esta forma o de esta. Podemos irlo retrayendo así y darle más tamaño para generar este tipo de efectos. Puedo copiar nuevamente esta capa, voy a apagar esta. Doble clic. Puedo generar un bisel, pero lógicamente no se me vería para nada bien. Podemos seguir mirando, podemos mirar el satinado. Voy a apagar esto por un momento. Tenemos la distancia y el tamaño. Y también una bastante interesante que sería la superposición de color. Le puedo decir exactamente también en qué forma quiero superponerlo, que también me ayudaría para controlar lo que sería la temperatura de la imagen. Muy bien, y por ejemplo, uno de los que más utilizo es la sombra paralela. Es para dar un poco de sombra, voy a aumentar el tamaño para que se vea de esta forma. Aunque creo que es demasiado. No puedo decirle que no le quiero nada de distancia para tenerla centrada. Y tenerla de esta forma. Y noten la diferencia. Esta misma sombra paralela también la puedo usar sobre esta capa. Puedo decirle activar sombra paralela. No se va a ver para nada bien. Voy a darle OK por un momento. Voy a alejarme para ver mejor. Tengo que acomodar un poco más los controladores. Tengo que quitarle el tamaño. Voy a darle un tamaño de 2. Un poco de distancia también. Y extensión. OK. Y miremos la diferencia entre el uno y el otro. También puedo hacerlo con texto. Por ejemplo, voy a escribir Photoshop. Independientemente de la letra. Bien, voy a encender este por acá. Voy a decirle, por ejemplo, es más, voy a decirle que sea color blanco. Y a la capa, noten que también puedo darle estilo a las capas que contienen textos o que contienen formas. A la capa puedo decirle que quiero un bisel. Ese bisel no quiero que tenga tanta profundidad. Y tampoco quiero que sea tan suavizado. La forma puede ser desde arriba, puede ser desde abajo. O podría darle sombra interior, demasiado. Voy a reducir esto y aumentarlo poco a poco para generar este tipo de efectos. O podría decirle también que no quiero sombra interior, sino sombra paralela, o sea, externamente. A lo mejor no funcione tanto sobre este fondo que es más oscuro, pero sí va a funcionar sobre este fondo que es un poco más claro. Y puedo apagar este, voy a encender el bisel o el contorno también. O mejor lo dejo así. Y noten la diferencia entre ambas o entre ambos tipos de letra, uno sin efecto, otro con efecto.
Muy bien. Vamos a seguir mirando con esta imagen. Ahora doble clic. Por ejemplo, no, este no es. Tampoco, sombra interior, creo que es. No, perdón, es superposición de motivo. Aquí también puedo dar diferentes motivos. Ahora, ¿qué ciencia tiene colocar esto? Bueno, pues depende también del modo de fusión en el que lo utilicemos. Podemos colocar multiplicar, por ejemplo, o trama, en este caso mejor multiplicar. Podemos colocar el motivo que queramos. También podemos agregar un motivo nuevo. Más adelante veremos cómo trabajar los motivos. Y también podemos decirle, por ejemplo, ya tenemos la superposición de color, que ya la habíamos trabajado. Ahora vamos a trabajar la superposición de color degradado. Aquí tenemos nuestro menú de degradado. Ya tenemos algunos ajustes preestablecidos. Voy a decirle que quiero este. No tiene demasiada ciencia, pero básicamente es por el modo de fusión. Vamos a empezar a trabajar el modo de fusión. Y vamos a ir mirando cuál nos conviene más. Este de aclarar no se ve tan mal. Vamos a seguir mirando. Luz suave me parece que se ve decente. El tono, me gusta la tonalidad. Vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a colocar este de aquí. No me gusta tanto. Vamos a utilizar estos, por ejemplo. Me gusta un poco más. Voy a darle control J para copiar. Y voy a cambiar un momento esa superposición de degradado. Ya no voy a decirle que quiero ajustes preestablecidos, sino voy a decirle algo específico. Voy a verme para acá. Para llevarlo todos los a blanco, supongamos que lo encontramos en blanco. Simplemente quiero un tono azul. Quiero que llegue a verde. Estoy haciéndolo demasiado fuerte para que se vea más el cambio. Aquí ya estoy empezando a ver y puedo empezar a mover la ubicación de mi punto medio. Perdón. Necesito seleccionar alguno, la ubicación del punto medio. O puedo decirle que quiero un nuevo color por acá. Por ejemplo, aquí quiero que sea morado. De esta forma. Los puntos medios también los podemos trabajar aquí. Puedo eliminar este controlador dando clic sostenido y arrastrando hacia abajo, o simplemente dándole clic en eliminar. Voy a aceptar por acá. ¿Y qué pasa si no lo quiero de forma tan horizontal? Simplemente puedo cambiar el ángulo de esta forma. Voy a dejarlo a 35 grados. Y si no me gusta tanta tonalidad, pues puedo dejarlo un poco más, o un poco con menos opacidad. Y puedo mirar la previsualización. Muy bien. Y ahí tengo la diferencia entre el uno y el otro. Muy bien, esos son los diferentes efectos y estilos de capa. Ahora no solamente los encontramos, bueno, vamos a hacerlo también con este, por ejemplo. No solamente los encontramos haciendo doble clic, también los podemos encontrar en este botón de efectos, effects. Podemos decirle que quiero superposición de degradado también. Voy a utilizar este. Y quiero utilizar multiplicar. No, demasiado. No se ve nada mal. Esa superposición de color me gusta. Muy bien. Y voy a apagar esos dos. Perfecto. Y bien, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer con los efectos y estilos de capa dentro de Photoshop CC
en su versión 2017. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las geometrías o de las formas y de cómo trabajar con ellas en Photoshop. Para ello voy a dejarles 3 archivos para hacer diferentes ejemplos de la utilización de geometrías o del diseño a través de geometrías en Photoshop. Pueden descargarlos en la descripción del video o pueden trabajar con las imágenes que ustedes quieran. Muy bien, para empezar, antes de trabajar con cualquiera de estas imágenes, vamos a aprender qué tipo de geometrías podemos ver. Así que voy a crear primero una capa, voy a apagar esta de acá y voy a utilizar mi bote de pintura para pintar de blanco esa capa. Muy bien, las formas las encontramos en esta parte: herramienta de rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea y forma personalizada. Pero también podemos hacerlas a través de la herramienta de pluma, simplemente dando un clic. También hay que tener en cuenta esta barra de propiedades que nos va a indicar, bueno, los diferentes parámetros con los que va a aparecer esa forma. Podemos simplemente dar un clic acá. Noten que automáticamente se crea una nueva capa llamada forma con este símbolo que es el de las formas. Nuevamente doy un clic por acá, otro clic y cierro acá. Y ya tengo una forma creada. Voy a bloquear este, muy bien. Y ya tengo mi forma creada. También puedo darle diferentes parámetros. Perdón. Muy bien. Luego de seleccionarlo voy a utilizar esta flecha. Y noten que se vuelve a activar el panel de propiedades, donde puedo empezar a cambiarlas. Puedo decirle que el trazo, que es la línea de contorno, no quiero que sea de ese color, quiero que sea un color rojo, magenta, amarillo, verde, azul. O puedo buscar un color más exacto al que necesite en toda esa paleta RGB, o colocar los valores RGB exactos del color si es que los conozco. Puedo aumentar también el tamaño del trazo. Puedo también decirle que quiero que sea un color degradado, en este caso, por ejemplo. O puedo aplicarle un motivo. Voy a dejarlo en un color degradado por ahora. Puedo modificar también mi degradado dando doble clic de esta forma. Y también puedo modificar el ancho, el alto o los dos al mismo tiempo, activando esta cadena. Puedo inclusive, estamos hasta ahora trabajando con el trazo, que es el borde. Puedo inclusive decirle a ese trazo que no quiero que sea completamente lineal, sino que quiero que tenga puntos o una línea intercalada. Puedo decirle que quiero alinearlo. Aquí en este momento está alineado hacia la parte interna. Noten esta pequeña línea de color negro que me indica cuál es el trazo real, y estas líneas grandes que estoy viendo me están indicando que el trazo lo está representando hacia la parte interna de la forma. Puedo decirle que quiero representarlo de forma central o de forma externa. Voy a decirle de forma central. Voy a utilizar la línea continua y voy a decirle a los extremos que quiero que sean redondeados. Perdón, es con este de aquí. Este extremo es cuando es una línea, simplemente con este. Vamos a ver. Bueno, es que el redondeado de puntas aquí no funciona de esta forma, ya que este elemento lo hicimos con pluma. Funciona de esta forma. Bueno, ya les voy a explicar. Vamos a terminar de ver
Estos parámetros también puedo decirles, por ejemplo, más opciones. Puedo decirle línea discontinua. ¿Cuánta línea discontinua quiero? ¿Cuánto espaciado? Puedo utilizar este también, este guión. Y darle un espacio. Voy a eliminar esto y voy a hacer uno nuevamente. Doble clic por acá. Muy bien. Y para poder redondear esas aristas, demasiado, voy a decirle, por ejemplo, voy a seleccionar con esta flecha de aquí. Y bueno, creo que con el objeto anterior también se podía. Voy a decirle que quiero este tipo de vértices, pero noten que no está pasando nada porque el trazo está de manera interna. Pero si lo colocamos de manera externa, voy a acercarme un poco. Noten que aquí empezamos a ver un poco redondeado. Y si lo colocamos de manera, bueno, este es de manera centrada, perdón, y este es de manera externa. Noten que aquí ya lo vamos a poder notar un poco más. Notamos esa diferencia. Voy a dejarlo de esta forma. Y ahora vamos a pasar a lo que sería el relleno. Seleccionar esta forma. Que bueno, no me voy a extender tanto acá ya que es básicamente lo mismo que el trazo, simplemente que es, bueno, es el relleno. Puedo hacerlo de forma uniforme o puedo hacerlo de forma degradada. Puedo escoger un color específico, puedo escoger ajustes preestablecidos y todo igual que con el trazo. Bien, voy a eliminar este, voy a crear nuevamente uno, voy a colocarle fondo, perdón, trazo negro sin fondo. Clic por acá. Muy bien, voy a cerrar, voy a aumentar un poco, voy a dejar en 5 y noten que aquí tenemos varias herramientas más que me sirven para crear más puntos de ancla, para quitar los puntos de ancla creados o para dibujar de forma libre, pero todo eso lo tengo con esta misma herramienta. Por ejemplo, si yo coloco el cursor sobre uno de los puntos de ancla o sobre uno de los controladores, noten que aparecerá un símbolo de menos que al dar clic elimina ese punto de ancla. O si coloco el cursor sobre la línea, voy a tener un símbolo de más que al dar clic me genera un nuevo punto de ancla. ¿Y qué hace esos puntos de ancla? Bueno, controla la forma que en este momento es completamente recta. Pero si yo doy o mantengo presionado Alt o Alt sostenido, doy clic sobre un controlador y arrastro, voy a empezar a obtener curvas. Voy a eliminar este de aquí y este de aquí que me están molestando. Muy bien. Perdón, voy a acomodarlo nuevamente. Y si doy Alt sostenido, puedo empezar a editar uno solo. Noten, de esta forma. Aquí estoy editando los dos. Si vuelvo a dar clic con Alt sostenido, edito uno solo. Puedo editar los dos. Para seguir editando los dos, tengo que dar clic sostenido con Control presionado para no perder la uniformidad, ya que de esta forma con Alt pierdo la uniformidad entre estos dos controladores de mi punto de ancla. Muy bien, voy a eliminar por acá. Ahora vamos a pasar a la parte de formas. Tenemos lo primero que es un rectángulo. Podemos crearlo por acá. Voy a colocarle un relleno. Voy a darle un trazo un poco más grande. El que quiero que sea es no más 10. Voy a cambiarle el color. Voy a darle por ejemplo amarillo. Y eso es todo, simplemente un rectángulo. Ahora,
Estas formas también tienen otro tipo de controladores, por ejemplo, este redondez de las curvas que puedo controlarlo. Puedo controlar los 4 al mismo tiempo o puedo hacer uno por uno o indicar uno por uno. También puedo hacer composiciones, por así decirlo, a través de geometrías. Puedo decirle que cada vez que creo una forma sea una nueva capa, o en este caso puedo combinarlas. Voy a dejarlo en nueva capa, voy a crear un nuevo rectángulo y noten que simplemente son dos capas completamente independientes. Pero si le digo que quiero combinar las formas, noten el resultado. También puedo decirle, por ejemplo, voy a deseleccionar esto. También puedo decirle, por ejemplo, restar, restar forma. Voy a seleccionar este muy bien y ahora sí, voy a restar. Deselecciono, selecciono, doy clic y puedo excluir de esta forma. También puedo editar las formas con esta flecha. Puedo empezar a editarlas y tengo sus controladores también. ¿Verdad? Lo mismo con esta. Con control sostenido puedo editar todo el cuadro que había creado o puedo editar un solo punto. Muy bien. También tenemos la herramienta de rectángulo con los bordes ya completamente redondeados. Voy a colocar un color. Tenemos la herramienta de elipse, que si presionamos Shift o mantenemos presionado Shift, ese elipse se convierte en un círculo. Y cuando lo hacemos con Alt sostenido, lo hacemos de forma central. Cuando lo hacemos sin Alt, lo hacemos de extremo a extremo. Luego tengo lo que serían los polígonos, que en este caso viene por defecto con 4 lados. Pero puedo decirle que tenga 14 si yo quiero, por ejemplo, que ya casi se ve como un círculo, o 7, o inclusive 3. Y tengo la herramienta de línea, que me genera, esto parece un rectángulo, pero en verdad es una línea. Puedo crear una nueva con menos grosor, por ejemplo, de esta forma, que también contiene trazos. Es demasiado grueso. Y tiene relleno. Todos son objetos editables, como lo hice anteriormente. Y luego tengo lo que es la forma personalizada, con diferentes formas que tengo acá. Inclusive puedo cargar nuevas formas. Puedo colocar un bombillo, un corazón, esta sección de líneas. Tenemos también, por ejemplo, tijeras o determinados tipos de flecha. Lo creamos de forma libre, de esta forma, con Shift sostenido. Le damos un poco de proporción también y con Alt sostenido los creamos de forma central. Bien, esas son algunas de las formas que se pueden utilizar en Photoshop. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con las geometrías que trabajamos dentro de Photoshop, o cómo podemos trabajar con geometrías en imágenes. Bueno, y con las geometrías se pueden hacer infinidad de diseños. Voy a simplemente utilizar geometrías bastante básicas para hacer diseños muy sencillos, pero que se vean bien. Así que voy, por ejemplo, a utilizar
la herramienta de polígono, voy a utilizar el color blanco, o bueno, da igual el color que utilicemos. Y voy a darle 5 lados. Voy a darle mejor 6. De esta forma, muy bien. Voy a centrarlo. Perfecto. Y este mismo hexágono voy a copiarlo con control J. Ya lo tengo copiado, notemos que están los dos. Voy a irme nuevamente a la herramienta con el polígono seleccionado para aumentar su ancho y su alto con este botón activado, el de vincular anchura y altura de forma, y voy a dar clic aquí y empiezo a arrastrar. Hacerlo de esta forma, voy a quitarle relleno y voy a darle un trazo blanco. Voy a aumentarle ese trazo. Voy a decirle que quiero que sea central el trazo. De esta forma, muy bien. Y voy a llevarlo, perdón, voy a llevarlo también al centro. Muy bien, y este de aquí voy a quitarle el trazo. No voy a tener. Perfecto. Y ahora, estos dos simples polígonos, voy a copiar esta capa. Voy a llevar esta capa por acá y voy a llevar esta capa por acá. Voy a apagar esos dos. Y voy a utilizar este polígono como máscara de esta capa. Así que voy a seleccionar esta capa y con Alt sostenido voy a colocar mi cursor más o menos por acá, encima del polígono 1 y doy clic. Voy a prender esta parte de acá y noten lo que obtengo. Voy a prender estas dos capas nuevamente. Voy a encenderlas y Alt sostenido y doy clic por acá. Muy bien. Y si quiero puedo generar un último polígono. Voy a llevar este por acá. Y voy a aumentarle también otra vez el tamaño. Voy a apagar todo esto para que no me estorbe. Y lo centro. Y voy a reducir su tamaño. Copio la imagen. Perdón. Muy bien, ahora sí. Y doy Alt. Creo que tengo que agrandar un poco más. Perdón. Tengo un pequeño error por acá. Ya voy a mirar qué pasa. Este polígono, este y este. Muy bien, este de aquí. Voy a hacerlo mucho más grande. Bueno, voy a eliminarlo y voy a copiarlo nuevamente. Voy a quitarle el relleno. Y voy a darle un grosor de 10. Voy a seguir aumentando. Voy a seguir aumentando un poco más. Creo que hace falta otro poco. Muy bien, voy a dejarlo de esa forma. Voy a encender estas capas. Para obtener este resultado. Ahora, esto puedo
utilizarlo también con el fondo de mi imagen, o simplemente podría decirle que, perdón, no quiero un relleno, sino quiero un trazo con, por ejemplo, este color y con este color. Y ahí lo tengo. Esas son algunas de las cosas que se pueden hacer con geometrías. Voy a tomar todo esto. Voy a soltar la capa. La capa la suelto haciendo exactamente la misma acción. Al sostenido, clic y listo. Voy a tomar todo esto y voy a llevarlo a una carpeta. Voy a pegar por acá. Voy a tomar estos polígonos y voy a copiarlos. Y vamos a seguir mirando. Por ejemplo, voy a convertir esta en una capa inteligente o en un objeto inteligente. Voy a tomar este solo rectángulo, este solo hexágono. Voy a seleccionarlo. Voy a utilizarlo para selección. Selecciono la capa de mi imagen y voy a decirle filtro. Voy a invertir mi selección para seleccionar la parte de afuera, que es esta. Filtro desenfoque gaussiano. Para desenfocar una parte de la imagen. Voy a utilizar luego este mismo hexágono y le doy cierto borde para que se diferencie más el efecto. Tenemos este y tenemos también este resultado. Muy bien, pasamos acá. También podemos generar efectos. Por ejemplo, voy a utilizar este elipse de color blanco. Muy bien, voy a quitarle el trazo y voy a llevarlo al centro. Voy a reducirlo un poco. Aquí está el centro y aquí está el centro. Muy bien. Y voy a decirle, por ejemplo, que esa capa quiero que sea diferencia para generar un negativo. Luego voy a tomar este mismo elipse, control J, para copiarlo. Y al tener negativo y negativo, pues automáticamente vuelve a ser positivo, obviamente. Pero a este voy a decirle control T para transformación libre. Voy a empezar a rotarlo. Ahora, si lo roto de esta forma, no va a pasar absolutamente nada porque es un círculo que está rotando, o que está rotando y su punto de rotación o su eje de pivote o su pivote está en el centro, así que no va a pasar absolutamente nada. Pero si yo cambio el punto de pivote por una esquina, en esta parte por ejemplo, y lo roto de esta forma, ahí sí voy a obtener un resultado. Voy a tomar nuevamente el original, lo voy a copiar, control T, voy a colocar el pivote por acá. Y voy a llevarlo acá, enter, J, control T, cambio el pivote, de esta forma. Muy bien, vamos a hacerlo por una última vez, control J, control T, perdón, voy a cambiar el pivote, para obtener este resultado y aplicar. Muy bien, puedo hacer todo eso o simplemente voy a ocultar todos estos. Bueno, podemos tener este efecto en base solo a círculos, o podríamos simplemente crear un círculo
Voy a centrarlo, voy a quitarle el trazo. Y puedo generar mi diferencia allí. Luego si quiero puedo puedo seleccionar estos dos. Bueno, puedo darle invertir a la imagen y al generar la diferencia obtengo este resultado. También podemos generar otro tipo de resultados. Voy a eliminar todo esto, por ejemplo, voy a control I, voy a apagar esto, voy a dejar una capa por acá atrás y voy a crear nuevamente el mismo hexágono. Voy a llevar este hexágono por acá. Voy a quitar el trazo. Voy a copiarlo con Alt sostenido. Quito el relleno y le doy trazo. Voy a aumentar un poco el trazo. De esa forma, muy bien. Y vuelvo y copio por acá. Puedo tomar estos tres, darle luego rasterizar capas, combinar capas. Llevo esto para atrás y creo mi máscara de recorte de la misma forma en que la creé en esta de aquí. Y tengo otro efecto, o bueno, otro resultado. Creo una capa en la parte de atrás. Voy a utilizar mi herramienta de degradado con unos tonos un tanto, bueno, no son blancos, un poco, son gris bastante claro. Este es un poco más oscuro. Aceptar. Un degradado radial para obtener este resultado. Y pasamos a nuestro tercer archivo, nuestro archivo C. Para seguir mirando qué otras cosas podemos hacer con esas geometrías aplicadas a imágenes. Vamos a utilizar polígono, esta vez vamos a hacerlo de 4 lados. Y con Shift sostenido vamos a llevar el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda, da igual, para generar un rombo, llevarlo de este tamaño. Voy a apagar el trazo. Muy bien. Voy a llevar esto hacia acá, copiándolo. Y voy a hacerlo un poco más grande. Bueno, bastante más grande. Alineándolo de esa forma. Y voy a aumentar. Voy a llevar esto por acá. Muy bien. Voy a quitar esta capa, voy a llevarlo por acá. Voy a copiarla también. De aquí voy a hacer esto. Y con este de aquí voy a enlazarla también acá. Ahora esta capa voy a moverla. Y voy a hacerlo un poco más grande con control T. Muy bien. Voy a llevarlo hacia acá. Y si quiero puedo también utilizar un filtro de desenfoque. Voy a convertirla en un objeto inteligente. Y voy a utilizar un desenfoque gaussiano también. Voy a desenfocarla solo un poco. Aceptar. Ahora si quiero puedo tomar ese objeto y convertirlo en una capa rasterizada para poder utilizar nuestro borrador y eliminar esta parte de aquí. Y voy a crear una nueva capa para generar un fondo. Voy a utilizar el mismo fondo que tenía
en la imagen anterior, además de que se alcanza a combinar con el fondo de esta imagen. Ahora, si quiero que se parezca mucho más a al fondo de la imagen, al verdadero fondo de la imagen original, puedo utilizar mi degradado. Este degradado es un degradado lineal, el que tiene esta imagen. Voy a dar clic acá, doble clic y voy a utilizar este color, aceptar, y doy acá doble clic y no necesito oprimir ninguna tecla. Al momento que yo saque mi cursor de este recuadro, va a activar el cuentagotas para saber qué color quiero. Voy a darle clic acá, aceptar y OK. Voy a seleccionar la capa y voy a aplicar mi degradado teniendo en cuenta los tonos de la capa original. Muy bien, ahora si quiero puedo, por ejemplo, para darle un poco más de diseño, puedo utilizar mi herramienta de línea. Voy a llevarla por acá, que sea paralela. Al rombo. Y voy a darle el color de relleno. Voy a darle un relleno degradado. Y voy a utilizar los mismos colores de la modelo. Por ejemplo, voy a utilizar el color piel. Aceptar. Y acá voy a utilizar el azul de los ojos. En el tono, vamos a darle un tono un poco más. Vamos a utilizar este, muy bien. Y aquí voy a subirlo un poco. Muy bien. Y puedo llevar esto acá. Esto por acá. Y con la herramienta de flecha voy a seleccionar este punto, Shift sostenido para seleccionar este punto y arrastro hacia abajo con Shift sostenido. Le digo que sí para no perder la inclinación. Luego puedo, por ejemplo, seleccionar. Ahora, si selecciono y doy doble clic para el estilo de capa, noten que si le doy sombra paralela, no va a pasar mucho que digamos. Porque la sombra paralela necesito colocársela es a la máscara, más no a la capa que estoy viendo. Así que a este le voy a aplicar sombra paralela y noten que aquí sí lo logro ver. Voy a quitarle un poco de extensión y de tamaño, un poco más de extensión y aceptar. Lo mismo con estas tres. Sombra paralela. Puedo copiar el estilo de capa, pegar estilo de capa y pegar estilo de capa. Ahora tengo aquí un pequeño inconveniente. Voy a eliminar este detalle y ya está. Ups, listo. Otra vez, perdón. Muy bien. Y puedo aplicarle ese efecto también a las demás imágenes. En este caso, por ejemplo, utilizar este de aquí. Pegar estilo de capa. Y pegar estilo de capa. Y noten la diferencia entre el uno y el otro. Y bien, esas son algunas de las formas de utilizar las geometrías sobre las imágenes en Photoshop. Lógicamente, este también es un tema bastante extenso, entonces se pueden utilizar de muchas maneras las geometrías y las diferentes formas que podemos hacer en Photoshop, pero esta es simplemente una introducción para cursos que vendrán más adelante acerca de estos temas. Espero que les haya gustado y nos vemos después. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de cómo exportar nuestros
diseños en Photoshop en su versión CC 2017. Esta es la última lección del curso de esta versión. Muy bien, para trabajar esta lección voy a dejarles un archivo en la descripción del video para que lo puedan descargar y seguir el paso a paso del video, o pueden trabajar con el archivo de Photoshop que ustedes quieran. Este archivo es el resultado de una de las lecciones de los videos anteriores. Vamos a trabajar con él y vamos a empezar a mirar las diferentes opciones que tenemos de exportación. Vamos primeramente a archivos y lo primero que nos encontramos es exportar, exportación rápida como PNG, darle guardar y ya quedó exportada. Vamos a mirarla más adelante. Luego también tengo la opción de exportar y exportar como, que me da este gran cuadro donde lo primero que me pregunta es el formato. Quiero hacerlo en formato PNG o quiero hacerlo en formato JPG. ¿Qué calidad quiero manejar? Yo voy a decirle que el 100% de la calidad. Entre menos calidad, va a pesar menos la imagen, pero lógicamente va a perder información. Puedo modificar la anchura, la altura y la escala, también el tamaño del lienzo, que ya hemos visto anteriormente, y puedo también decirle que quiero que sea del tamaño exacto que lo hemos trabajado, quiero duplicar su tamaño o triplicarlo si es posible. También tengo un sufijo para reconocer qué tipo de tamaño utilice. En este caso, como voy a utilizar 1, simplemente voy a eliminar el sufijo y voy a darle exportar. Voy a exportar como JPG. Muy bien. Y ahora voy a mirar estas dos imágenes que son exactamente iguales. Pareciera que son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, este es formato PNG y este es formato JPG. ¿Cuál es la diferencia entre ambos formatos? Bueno, el formato JPG es uno de los formatos más populares, o por decirlo mejor, es el formato más popular o es el que más se suele utilizar, pero tiene un contra y es que comprime demasiado las imágenes, por eso pesa tan poco, 1.43 megas, pero al comprimirlo pierde bastante información la imagen, mientras que el formato PNG, noten que pesa casi 3 veces más, pero conserva mucha más información la imagen. A lo mejor a simple vista no sea perceptivo, pero si nos fijamos bien en los pequeños detalles de las arrugas, sí se notará la diferencia entre el formato PNG y el JPG. Así que siempre es mejor trabajar para imágenes de calidad entre estos dos formatos. Hay formatos con mucha más calidad, pero entre estos dos formatos, si lo que se quiere es calidad, es mejor utilizar el PNG. Además de que el PNG tiene una... Voy a eliminar estas dos imágenes. Además de que el formato PNG también tiene muchos más beneficios. Por ejemplo, voy a quitar la capa de fondo para dejar un fondo transparente y voy a exportarlo como PNG, guardar, y ahora voy a exportarlo como JPG, el mismo lienzo, la misma imagen sin modificar absolutamente nada, y vamos a ver la diferencia de resultados. Esta es imagen JPG y esta es imagen PNG. Vamos a abrirla, imagen JPG, imagen PNG. Las imágenes formato PNG pueden soportar transparencia, a diferencia de las imágenes JPG que no soportan transparencia. Y siempre que tengamos en Photoshop o en cualquier otro programa de edición un fondo transparente, simplemente al momento de exportarlo a JPG, toda la transparencia va a ser rellenada de color blanco. Así que es otro plus para trabajar con PNG, las transparencias. También podemos mirar
Otros tipos de formatos, por ejemplo, esas son las formas de exportación más rápidas, pero también podemos darle guardar como. Voy a encender mi fondo. Voy a decirle guardar como PDF, que también puedo guardar en PDF para que cualquier persona pueda ver la imagen sin necesidad de tener Photoshop, y puedo decirle que quiero guardarlo como copia. Voy a decirle como capas primero, voy a colocarle capas acá y voy a guardar. Voy a decirle que quiero conservar las capas. Guardar, sí. Y luego voy a guardarlo nuevamente como PDF, como copia. Guardar. Y vamos a mirar la diferencia entre ambos. Noten que puedo abrirlo ahora en cualquier lector de PDFs. Tengo mi imagen, pero una pesa 1.64 megas y la otra pesa 29 megas. ¿Por qué? Porque esta me recuerda las capas de información de mi diseño. Mientras que este PDF, si yo lo abro, no va a recordar toda esta información, simplemente va a tener una capa única. Mientras que este PDF, noten que estos dos formatos son PDF. Mientras que estos PDFs que recuerdan las capas, bueno, puedo modificarlos en cualquier parte, o puedo visualizarlos también sin necesidad de tener Photoshop instalado. Y también hay otro formato bastante interesante, que es uno de los... Voy a abrir mi archivo original y voy a cerrar los dos PDFs. No, y tampoco. Y voy a guardarlo como formato TIFF, que también es un formato bastante interesante. Es un formato de imagen que recuerda bastante, o que conserva buena parte o bastante información de la imagen. Así que es muy recomendado trabajar con formatos TIFF cuando necesitemos imágenes en buena calidad. Y nos permite también la misma opción que teníamos con los PDFs, que es guardar las capas para poder editar después ese diseño. Noten aquí dice guardar más rápido, archivo más grande. Bueno, aquí descartar capas y guardar como una copia no lo vamos a seleccionar, y tampoco vamos a comprimir la imagen para conservar su calidad. Y guardar como TIFF, como copia. Voy a eliminar este. Y activamos descartar capas y guardar una copia. Y vamos a ver las dos imágenes. Tienen la misma información. La única diferencia es, bueno, este pesa 9 megas y este pesa 36. Poseen, bueno, cuando digo la misma información me refiero a la misma calidad de imagen, con la diferencia de que este formato, o de que este archivo recuerda, noten que este es .tif, ya no es .psd, que es el de Photoshop, .tif, y aún así recuerda la información de las capas para modificarlo cuando nosotros queramos. A diferencia de este, que si bien es un archivo con buena calidad, sigue siendo un archivo plano que no podemos modificar. Tanto como este, o bueno, sí podríamos modificar, lógicamente podríamos empezar a hacer algo más acá, pero perderíamos la información original. Y bien, estos son algunos de los formatos que podemos exportar en Photoshop. Este ha sido todo el curso de Photoshop CC 2017 en esta última lección de cómo exportar archivos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente oportunidad en más cursos de este programa.